Actualmente estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Zaragoza y mis directores de tesis es José María Muñoz Escolano y Pablo Beltrán Pellicer, que son las personas un poquito que junto a mí pues hemos realizado este estudio sobre el análisis de los problemas de probabilidad en las Olimpiadas Matemáticas. Los concursos de matemáticas aparecen como acciones de apoyo extraescolar en los estudiantes de alta capacidad matemática a través de la resolución de problemas. Para estos estudiantes parece habitual la participación en dichos concursos, demostrando sus habilidades, lo que nos puede servir para detectar a dichos estudiantes atendiendo de esta manera a la diversidad. Por otro lado, las Olimpiadas Matemáticas de secundaria son un claro ejemplo de estos concursos con una gran tradición y participación entre los estudiantes. Las tareas de las Olimpiadas se refieren a aspectos que tienen que ver con la resolución de problemas de los contenidos curriculares matemáticos actuales. Un bloque de estos contenidos es la estadística y probabilidad, que es el que hemos elegido para analizar en nuestro estudio. Hoy en día es muy importante que cualquier persona tenga conocimientos de probabilidad estadística. Como dicen Batanero y colaboradores, que tengamos un alto grado de alfabetización estocástica. Y esto es debido principalmente a la utilidad y aplicabilidad y funcionalidad en diversos campos del conocimiento, también porque contribuye al pensamiento crítico de los estudiantes y además porque su enseñanza proporciona una excelente oportunidad para matematizar, aplicando las matemáticas para resolver problemas en contextos reales. Como marco teórico vamos a emplear dos constructos fundamentales. Por un lado, la demanda cognitiva, lo que nos dice es el tipo de nivel y de pensamiento para realizar una tarea con éxito. Y por otro lado, los objetos primarios del enfoque ontosemiótico de Godino y colaboradores. Para esta comunicación prestaremos especial atención al lenguaje y los procedimientos. Señalar que los niveles 1 y 2 de demanda cognitiva, de memorización y procedimientos sin conexión, son de baja demanda, mientras que los niveles 3 y 4, procedimientos con conexión y construir matemáticas, son de alta demanda. Es interesante que los estudiantes de altas capacidades proponerles tareas de alta demanda cognitiva, puesto que de esta manera podemos desarrollar todo su potencial. Además, existen numerosos estudios que tratan de evaluar dichas tareas por ser útiles para trabajar con este tipo de estudiantes y de alguna manera también para el propio diagnóstico dentro del aula. En cuanto a los objetivos que hemos analizado en nuestro estudio, hemos propuesto la demanda cognitiva y la presencia de algunos elementos de las configuraciones, como he dicho anteriormente, de objetos primarios en los problemas sobre probabilidad, tanto en la Olimpiada Matemática Nacional como en la Olimpiada Matemática Aragonesa de secundaria. Este análisis se realiza con la finalidad de observar, por un lado, el número de problemas de probabilidad existente en las Olimpiadas, si las tareas propuestas de probabilidad son de nivel alto de demanda cognitiva, por su interés para trabajar con los alumnos de altas capacidades matemáticas, si su resolución, si su resolución puede convertirse en un indicador para los alumnos de alta capacidad matemática y la utilización de dichos problemas como recurso para atender a la diversidad en las aulas con alumnos de alta capacidad matemática. En este estudio, lo que hemos hecho es desarrollar el punto 1 y el punto 2. En cuanto a la metodología, hemos seguido un análisis de contenido realizando un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, siguiendo la metodología adaptada propuesta por Cobo. En este estudio, las unidades de análisis y categorías a considerar como indicadores hemos tenido en cuenta la demanda cognitiva, el lenguaje y los procedimientos. La muestra se corresponde con problemas llevados a cabo tanto en las pruebas individuales de la semifinal y final en la Olimpiada Matemática Aragonesa,
en todas las fases, como la prueba individual de la Olimpiada Matemática Nacional desde 1990 hasta ahora. Las categorías y unidades de análisis han sido de acuerdo a la demanda cognitiva, siguiendo Smith y Stein, las categorías del lenguaje, siguiendo trabajo de Ortiz, y procedimientos que movilizan, siguiendo también el trabajo de Gómez y colaboradores. En esta diapositiva podemos ver los indicadores utilizados en el proceso de codificación de la demanda cognitiva. Tenemos 17 indicadores. En esta otra tabla tenemos los indicadores utilizados en el proceso de codificación del lenguaje. En cuanto al tipo de lenguaje, vamos a observar las expresiones verbales, el lenguaje simbólico numérico, el lenguaje simbólico conjuntista, el lenguaje tabular y el lenguaje gráfico diagramático. En cuanto a los indicadores utilizados en el proceso de codificación de los procedimientos, hemos seguido, dependiendo del significado probabilístico, el significado intuitivo, los procedimientos relacionados con el significado clásico, los procedimientos relacionados con el significado frecuencial y los procedimientos con el significado subjetivo. Los análisis de los resultados, las unidades de análisis que hemos codificado, de acuerdo a los indicadores anteriores, se dicotomizaron asignando puntuaciones de cada indicador según si estuvieran con una presencia valorándolo con un 1 o una ausencia con un 0. La cantidad de problemas vinculados a la probabilidad que hemos encontrado se ven en esta tabla. En la autonómica, de 162 problemas que analizamos, 2 encontramos de probabilidad. En la autonómica, en la final, de 165 problemas que analizamos, 4 pertenecían a la probabilidad, y en la nacional, de 164 problemas analizados, solamente 8 contenían, se referían a la probabilidad. Por tanto, de un total de 491 problemas que analizamos en todas las Olimpiadas, solamente 14, que corresponden al 2,8%, corresponden a tareas relacionadas con la probabilidad. En cuanto a la demanda cognitiva, en la tabla número 5 aparece el número de indicadores según el nivel de demanda cognitiva en los problemas de probabilidad. Podemos observar que el nivel de demanda bajo no hay absolutamente ningún problema, mientras que el nivel de demanda alto tenemos con procedimientos con conexión 6 en la autonómica, 12 en la autonómica en la final y en la nacional 12. En cuanto al número de problemas, según el nivel de demanda, de procedimientos con conexión en la autonómica encontramos 2, en la final 4 y en la nacional 4. Se ha observado en el estudio un predominio total de tareas matemáticas de un alto nivel de exigencia cognitiva. En la Olimpiada Autonómica, los problemas con procedimientos con conexión representan el 100%. En la nacional, los procedimientos con conexión representan el 42,8%, mientras que de hacer matemáticas representan el 57,2%. Los porcentajes de problemas con hacer matemáticas encontramos que en la nacional es del 50% frente al 0% de la autonómica. En cuanto al lenguaje de la probabilidad en los problemas, encontramos la tabla 7, expresiones verbales y frecuencia en los problemas de las Olimpiadas. Expresiones cotidianas en la autonómica, bueno, vemos 7, autonómica 8, nacional 32, específicas de probabilidad 2, la autonómica en la final 6 y en la nacional 26, específicas de juegos de azar 13, 29 en la autonómica y nacional 30. En cuanto al lenguaje gráfico diagramático de los problemas de las Olimpiadas, encontramos representaciones icónicas y diagramas de árbol. Podemos decir que predominan las expresiones verbales específicas de juegos de azar al 47%, seguidas de las cotidianas al 30,7% y específicas de probabilidad al 22,2%. Resaltar que no encontramos, pese a la importancia que tiene, el registro tabular a la hora de resolver problemas en probabilidad. Y en raras ocasiones aparece el uso del lenguaje gráfico diagramático, destacando los diagramas de árbol.
En cuanto a los procedimientos, aquí tenemos una tabla para observar cuáles son los procedimientos y la frecuencia con la que aparecen. Vemos que es muy significativo que casi todos los procedimientos pertenecen al significado clásico y al significado frecuencial. El 98,3% corresponden a procedimientos relacionados con el significado clásico, el 1,7% corresponde al significado frecuencial. Reconocer el carácter aproximado de la estimación del valor de la probabilidad es muy importante y aquí lo que estamos viendo es que hay muy poco significado frecuencial frente al significado clásico. En cuanto a la representación de procedimientos usados, vemos que la regla de Laplace de todos los procedimientos representa el 23,3% y enumerar casos favorables también representa el 23,3%. Es muy significativo también que en todos los problemas, de alguna manera, aparece el procedimiento de la regla de Laplace y enumerar casos favorables. Como conclusiones, podemos destacar la poca representatividad que ocupan los contenidos de probabilidad. Esto podría estar relacionado con las creencias del profesor que imparte matemáticas. También las tareas que plantean los problemas de Olimpiada son de demanda cognitiva alta, viendo que solo en las Olimpiadas nacionales encontramos tareas de nivel superior a hacer matemáticas. Podríamos contrastar estos resultados con la resolución de problemas de los alumnos. Y por último, la representatividad del significado clásico frente al frecuencial. Lo que hemos visto es tareas, en cuanto al lenguaje probabilístico, tareas propuestas en juegos de azar y probabilidad y sobre todo procedimientos de enumerar casos favorables y regla de Laplace. Esto nos podría llevar a evaluar el conocimiento diferenciado de significados de probabilidad clásica y frecuencia. Y con ello pues hemos terminado nuestra presentación de nuestro estudio. Muchas gracias a todos.